Buenas noches, iglesia, Dios los bendiga. ¿Cómo están todos? Espero que estén muy guardaditos en sus casas. Una noche lluviosa, la que hace hoy en la capital de Colombia. Un abrazo para todos, espero que se encuentren muy bien. Queremos recordarles este próximo domingo nuestra reunión a las 9 de la mañana. Espero que todos puedan llegar muy puntuales para que nos reunamos y adoremos al Señor y sigamos estudiando su palabra. Así que bueno, no siendo más, quiero invitarles en esta noche para que oremos y pongamos este momento en manos del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por tu presencia, por tus bendiciones. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro refugio, Señor. En ti hallamos fortaleza, en ti hallamos dirección, Señor. Gracias, Dios mío, por sustentarnos con tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es vida para nosotros, Señor. Hoy queremos meditar en ti, aprender más de ti, para prepararnos, Señor, para ser tu amada esposa, Señor. Gracias, que sea tu Espíritu guiándonos a toda verdad y bendiciendo a cada persona que ve este mensaje. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, bienvenidos todos los que se van añadiendo, los que van llegando a este mensaje de hoy. Espero que todos se encuentren muy bien junto a sus seres queridos, sus familias. Quiero invitarles en esta noche para que vayamos en nuestra Biblia a Primera de Samuel. Vamos por favor a Primera de Samuel y quiero que leamos en el capítulo 7 el versículo 3. Vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 3. Así que yo espero que lo escudriñe, lo busque en su Biblia y vamos juntos a leer esa bella porción de la palabra de Dios. Y dice el Señor allí en su palabra, dice: entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel: si en realidad desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. Tomen la determinación de obedecer solo al Señor. Entonces Él los rescatará de los filisteos. Amén. Muy bien, mis hermanos. Hemos estado hablando ya durante algunos miércoles acerca de este libro de Primera de Samuel. Es un libro bastante interesante. Y hablábamos justamente el miércoles pasado de cómo el pueblo de Dios estaba pasando por constante derrota. Y esa derrota tenía una causa, ¿verdad? Sabemos que ellos estaban alejados de Dios. También sabemos que desde el sumo sacerdote para abajo, el pueblo de Dios no estaba caminando muy bien. Y sabemos que hubo un momento en el que vinieron a atacarlos los filisteos. Sabemos que, según el relato del capítulo 2 y capítulo 3 de Primera de Samuel, hubo una batalla en la cual ellos perdieron 3.000 soldados. Pero después ellos dijeron: listo, lo que pasa es que necesitamos llevar el arca donde está la presencia de Dios. Y ellos dijeron: la vamos a llevar. La llevaron y tristemente Dios no los respaldó en la batalla. Dios no fue con ellos a esa batalla. Dios no mostró su poder a favor de ellos en esa batalla y perdieron alrededor de 30.000 soldados más. Así que veíamos ese día como a veces nosotros podemos caer, ¿verdad?, en esa misma costumbre de, a veces inclusive de pronto tenemos la Biblia abierta en la casa, en un salmo, y decimos: no, con esto ya Dios nos va a proteger, y la verdad eso no es suficiente. Entonces hablábamos un poco de eso, de ver esa triste derrota y de cómo nosotros también, si queremos ver que Dios actúe en nuestra vida, tenemos que tomar ciertas determinaciones para que el favor de Dios se vea en nuestra vida. Debemos tomar a Dios en serio. Así que en esta noche quiero que veamos una faceta muy interesante. ¿De qué se trata? Se trata de que tú y yo seamos restauradores. Qué bonito papel, qué buena tarea que nosotros podemos desempeñar en nuestra sociedad actualmente. Tú y yo podemos ser restauradores. Alguien debe ser un restaurador. Y hoy el Señor nos quiere llamar a que todos podamos tomar un rol
en la restauración de la vida espiritual de muchas personas. Y no hay que ir lejos, no pensemos ahora en que sí, cuando yo vaya a otros países, otras ciudades. No, mis hermanos, la restauración de otras personas está más cerca de lo que nos imaginamos. A veces puede estar en tu propia casa, a veces puede estar en donde un vecino, donde algún compañero de trabajo. Hay muchas personas que necesitan restauración, así que tú y yo podemos jugar un papel muy importante en ser restauradores en este tiempo. Que Dios nos bendiga con un corazón lleno de amor para restaurar las vidas de otras personas. Quiero que miremos un poco cómo un restaurador puede actuar en tiempos donde todo parece estar destruido, donde las personas han perdido su rumbo, donde hay una falsa religiosidad también inclusive. Así que quiero que leas conmigo versículo 3 y versículo 4 del capítulo 7. Y vamos a ver el primer aspecto que quiero que hablemos en esta noche. Dice nuevamente: entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel: si en realidad desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. Tomen la determinación de obedecer solo al Señor. Entonces Él los rescatará de los filisteos. Vamos a dejarlo ahí. Aquí sucede algo, y es que Samuel es la persona que Dios está usando para ser un restaurador. Y fíjense que Samuel es valiente y es claro en decirle al pueblo de Israel dos cosas. Lo primero, hay cosas que el pueblo de Israel debían abandonar, debían dejar si ellos querían empezar a ver la restauración de Dios en sus vidas. Pero número dos, habían cosas que el pueblo de Israel debía empezar a abrazar, a ser parte de sus vidas. Vuelvo y lo repito. Número uno, habían cosas que el pueblo de Israel debía abandonar. Pero número dos, habían cosas que el pueblo de Israel debían empezar a abrazar. Así que un restaurador siempre será portador de ese mensaje. Cosas que hay que abandonar y cosas que hay que abrazar. ¿Cuál era el pecado que había llevado a la derrota al pueblo de Dios? Claramente, Samuel señala que ese pecado era la idolatría. Samuel le dice al pueblo de Israel: ustedes deben dejar los ídolos, deben dejar la idolatría en sus vidas, deben abandonar eso en sus vidas. Si nosotros queremos empezar a ver la victoria de Dios en nuestra propia vida, es importante que nosotros también abandonemos todas aquellas cosas que pueden ser impedimento para que Dios empiece a bendecirnos, para que empecemos a ver la victoria que procede de Dios. Es importante que hagamos memoria de eso. Recuerda, siempre nuestro pecado personal va a tener consecuencias en la victoria diaria. Siempre, eso siempre va a ser así. Y tú lo puedes ver en esta historia. Lo veíamos el miércoles pasado. El pueblo de Israel pensó que por llevar el arca ellos iban a salir vencedores contra los filisteos. No pasó así, porque Dios no va a respaldar a alguien que está metiéndose en el pecado. Así que el primer llamado que hace un restaurador a una persona es abandonar su pecado. Abandonar su pecado. Si nosotros vamos a ser mensajeros de restauración, hay que decirle a las personas: mira, creo que es importante que tú hagas estos cambios. Creo que es importante que descubras que este pecado es lo que te está llevando a esa condición en la que te encuentras hoy. Entonces debemos ser comunicadores sinceros. A veces, créanme que necesitamos ser muy sinceros en la comunicación, en la forma en la que hablamos a otras personas. A veces de pronto puede que nos cueste un poco ser sinceros, ¿verdad? Ir al grano, digámoslo de esa manera. Entonces, es bueno que nosotros seamos claros y poderle decir con amor, con mucho respeto: mira, creo que esto es
lo que tú deberías cambiar. Creo que esta práctica, esta situación que tú estás haciendo a diario, es lo que te está trayendo tropiezo y derrota a tu vida, porque eso no agrada a Dios. Entonces, hagámoslo con amor, no con un ánimo de juicio, porque a veces se nos mete el espíritu de juicio y entonces empezamos a ver a todos los demás como personas que se van para el infierno y personas que están en mal y yo siempre estoy bien. No, mis hermanos, hagámoslo con esa actitud de saber que algún día nosotros estuvimos ahí y ayudemos a esas personas con mucho amor, con mucha paciencia. Entonces, siempre necesitamos hacer un llamado al arrepentimiento, ¿sí? Eso es lo que Samuel está haciendo con el pueblo de Israel. Les está llamando a que se arrepientan. Nada diferente a lo que Jesús empezó a predicar tan pronto inició su ministerio. Mire lo que dice, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 17. Mateo 4, versículo 17. Y aquí nos dice lo que Jesús empezó a decir cuando empezó su ministerio. Dice, a partir de entonces, Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Mis hermanos, el verdadero evangelismo debe contener un llamado al arrepentimiento. A veces creo, la verdad lo digo con mucho respeto, pero no comparto mucho esa postura de que hablemos siempre de es que Dios te ama y nunca les hablamos del arrepentimiento. Si la persona no es consciente de que ha ofendido a Dios, que esa ofensa lo separa de la gloria de Dios, no va a ser consciente de su necesidad de un Salvador. Por eso es tan importante llamar a las personas al arrepentimiento. Esto es muy importante y vuelvo y lo digo, no con un señalamiento de juicio, sino con ese amor de querer rescatar a esas personas de la ira de Dios. Y Jesús no fue la excepción. Jesús también lo dijo: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. La verdad, yo no veo por ningún lado que Jesús diga: recíbame en su corazón. Yo no veo eso por ninguna parte. Yo veo más bien que Jesús le dice a la gente: arrepiéntanse y vuelvan a Dios. Eso sí lo puedo ver en la palabra. Así que mire qué interesante. Samuel también llamó a la nación a que abrazaran entonces el arrepentimiento. Pero ¿se acuerda que le dije que eran dos acciones? La primera, las cosas que hay que dejar. Es decir, un llamado al arrepentimiento. Pero también hablábamos de otra cosa, y es que también hay cosas que debemos abrazar. Y Samuel dijo: si en realidad desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret, es decir, lo que debían dejar. Pero también dice: tomen la determinación de obedecer solo al Señor. Las cosas que debemos abrazar. Mis hermanos, después de que Samuel llamó al pueblo de Israel al arrepentimiento, les dijo: busquen a Dios intensamente. No solamente abandonen cosas pecaminosas, sino que ahora busquen a Dios. Busquen agradar a Dios con todo su corazón. Tú y yo también debemos buscar a Dios y su voluntad, después de dejar aquellas cosas que sabemos que no agradan a Dios. La restauración estará incompleta si solo llamamos a las personas a arrepentirse. Hay que arrepentirse, pero después de arrepentirse hay que abrazar a Dios, hay que buscar a Dios, debemos caminar con Dios, porque eso hace una restauración completa. Debemos abrazar, mis hermanos, todas aquellas cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Cuando nosotros empecemos a trabajar como restauradores, no solo le vamos a decir a las personas las cosas que deben cambiar, sino también las cosas que deben abrazar, las cosas buenas que provienen de Dios, como por ejemplo el amor, la paz, los dones del Espíritu Santo, el estudio de la palabra, la alabanza y muchas otras cosas, mis hermanos,
que Dios nos pide que abracemos. Yo he conocido personas con las que he conversado y me dicen, es que el cristianismo todo es un no. Y la verdad es que hay cosas que sí, sin duda alguna Dios dice no. Pero estamos viendo solo una parte de la historia. Porque Dios nos dice un no a ciertas cosas para decir sí a lo que nos hace bien. ¿Sí? Entonces, mire qué bello es ser alguien que llama a la restauración. Qué maravilloso es que nosotros seamos restauradores. Esto es muy bueno. Por ejemplo, mira lo que dice 2 Corintios 5, 19 al 20, justamente hablando de ese llamado a la restauración. 2 Corintios 5, 19 al 20. Dice, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros ese maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Y allí está ese ministerio del restaurador, porque somos embajadores de Cristo. Hablamos a las personas en nombre del Rey, de Reyes. Y Dios hace su llamado a las personas ¿por medio de quién? Pues por medio de nosotros. ¿A qué? A que se vuelvan a Dios. A que se vuelvan a Dios. Dios está llamando a que seamos restauradores. Que Dios coloque en tu corazón ese deseo de ser un restaurador de vidas que están separadas de Dios, que están confundidas, personas que han perdido el rumbo de su vida. Que Dios coloque en ti el deseo de ser un restaurador de hogares, un restaurador de familias, un restaurador de personas que han perdido la capacidad de anhelar vivir. Hermanos, que Dios coloque ese deseo en nuestros corazones. ¿Qué pasa si entonces el pueblo de Israel hacía estos ajustes? Miren lo que Dios les dice en el versículo 3 en la parte final. Dice, entonces Él los rescatará de los filisteos. Hermanos, qué clara es la Biblia cuando nos deja ver que cuando abrazamos el pecado se compromete nuestra victoria diaria. Creo que Dios les está dando un mensaje muy claro. Y Dios les está diciendo, listo, si ustedes en realidad quieren volver a mí, dejen los ídolos. Dejen los ídolos, dejen eso que no me agrada. Y vuélvanse a mí. Y si ustedes hacen esas cosas, entonces yo los voy a rescatar de sus enemigos. Mis hermanos, qué maravilloso es descubrir el Dios que pelea nuestras batallas. El Dios que está dispuesto a pelear nuestras batallas. El Dios que conoce nuestras luchas y que está dispuesto a manifestarse en esas batallas de la vida diaria. Todos tenemos batallas, algunas veces más frecuentes que en otros tiempos. Pero lo que el Señor dice aquí claramente es que el Señor pelearía por su pueblo. Él los rescataría de esos enemigos que ya les habían causado bastante daño, más de 33,000 de sus soldados que habían muerto a causa de su pecado. Así que, si hacemos lo que Dios quiere, ¿qué va a pasar? Dios va a venir a nuestra ayuda. Dios va a venir en nuestro rescate. Dios va a mover las puertas y las montañas que deban ser movidas cuando hacemos lo correcto, cuando volvemos a Dios, cuando dejamos lo que a Él no le agrada. Vamos a ver también cómo Dios empieza a moverse en las vidas de esas personas en las que estamos trabajando por esa restauración. Recordemos que Dios nos ha dejado la gran tarea de hacer discípulos. Qué bonito y qué alegría llega al corazón cuando vemos a los discípulos, cómo Dios empieza a moverse a favor de ellos, cómo sus vidas empiezan a ser cambiadas, cómo la oscuridad empieza a volverse en luz, cómo ese llanto empieza a volverse en alegría. Créame que eso da mucha alegría. Así que Dios había dicho que si ellos hacían esos ajustes, Dios iba a pelear por ellos. El pueblo de Israel
había aprendido con creces lo que era desobedecer a Dios. Ahora, hay que darle ánimo a aquellos a quienes estamos ayudando para que tengan esta esperanza que nos dice el versículo 3 al final. Si tú abandonas aquellas cosas y abrazas lo que Dios te pide, tú vas a empezar a ver la victoria de Dios. Yo quiero decirte eso a ti que me estás viendo. Si tú abandonas aquellas cosas que no le agradan a Dios y abrazas las que Él te pide que abraces, tú vas a ver la victoria del Señor en tu diario vivir. Tú vas a empezar a ver cómo Dios te protege, cómo te abre puertas, cómo tú empiezas a tener victoria sobre tus luchas de pecado. Vas a empezar a ver la mano de Dios actuando en tu vida. Porque eso es una realidad. Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo respondió el pueblo de Israel a ese llamado? Mira el versículo 4. Así que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes de Baal y de Astoret y adoraron únicamente al Señor. El pueblo de Israel obedeció, hizo lo que Dios les dijo que hicieran. Desháganse de ese pecado, desháganse de ese estorbo, desháganse de eso que les hace daño y que me ofende, y abracen la gloria de Dios. Ellos hicieron eso, y entonces, qué bueno es ver que el pueblo respondió. ¿Cuál será tu respuesta a este mensaje? ¿Cuál será tu respuesta? ¿Será este un mensaje más que tú escuchas cada miércoles, cada domingo? ¿O vas a hacer algo con esa situación que sabes que Dios te está hablando? No llores si no estás dispuesto a cambiar. No busques bendiciones si no estás dispuesto a obedecer. La clave está en obedecer el llamado de Dios. No todo está en saber lo que se debe hacer, porque muchos sabemos lo que debemos hacer. El tema es que no hacemos lo que debemos hacer. Ahí está el tema. Así que el pueblo de Israel en el versículo 4 nos está dando una lección de que hay que actuar inmediatamente, de que ya sabemos, recordemos que ellos, estoy pensando en este momento, ¿cuántos de esos 33,000 soldados que nos relatan los capítulos anteriores eran parte de su familia? ¿Cuántos de ellos dejaron de ver seres queridos por consecuencia del pecado de la nación? Creo que ellos habían aprendido con creces el costo del pecado. A veces el pecado nos cuesta cosas que amamos. Y entonces ahí empieza Dios a trabajar en nuestro corazón. Porque a veces, mis hermanos, somos duros de corazón. A veces somos un poco tercos. Y entonces el Señor tiene que entrar a orar a veces de maneras un poco fuertes, hermanos. A veces que decimos, pero ¿cómo Dios permitió eso? A veces es la única manera de que nuestro corazón responda. Porque a veces, si no pasan esas cosas extremas, no respondemos. A veces tiene que venir la amenaza de algo que nos da temor, algún tema económico, algo en la familia. Y entonces ahí sí decimos, definitivamente sí, yo ahora sí voy a buscar a Dios. Mis hermanos, el pueblo de Israel actuó y abandonó eso. Mira lo que nos dicen los versículos 5 y 6, aquí vamos a ver otro aspecto interesante. Dice, después Samuel les dijo, reúnan a todo Israel en Mizpa, y yo oraré al Señor por ustedes. De manera que se reunieron en Mizpa y en una gran ceremonia sacaron agua de un pozo y la derramaron delante del Señor. Asimismo no comieron durante todo el día y confesaron que había pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel se convirtió en juez de Israel. En este proceso de restauración hay un factor muy importante y es nuestra oración por esas personas. Debemos orar constantemente porque hay procesos que solo el Espíritu Santo a través de su acción puede cambiar. Hay personas que están endurecidas, pero solo la acción del Espíritu Santo va a cambiar. Solo el poder de Dios va a cambiar esas personas. Oremos, porque cada persona está en una batalla. Cada persona está luchando con varios enemigos, su propia carne, los deseos pecaminosos.
esos deseos a los cuales nos acostumbramos cuando no conocíamos al Señor. O a veces estamos luchando contra el enemigo, a veces Satanás quiere venir a meterse en la vida, o a veces es el mundo que quiere seducirnos. Mis hermanos, todos estamos en una batalla, por eso debemos orar los unos por los otros. Samuel dijo que iba a orar por ellos. Oremos para que ese arrepentimiento Dios lo use para un cambio de por vida, para un cambio para siempre, para un cambio que sea determinante en que Dios pueda extender su mano y bendecir a su iglesia. Mis hermanos, podemos ver, por lo menos en el versículo 6, que el pueblo de Dios estaba arrepentido. Vinieron al Señor en ayuno, pidiendo perdón. Así que nuestra oración es muy importante. No tengas en poco tu oración por ese esposo, por ese hijo, por ese amigo, por esa familia, porque en el momento dado Dios vendrá y actuará en sus corazones para cambiarles su manera de ver la vida y traerlos de muerte a vida, como dice la Escritura. Cuando oramos por otros, ¿qué sucede? El poder de Dios se mueve en los corazones de los débiles, de aquellos que están en un proceso con Dios. Solo con la ayuda del Señor la restauración será real y profunda, porque Él es el único que cambia verdaderamente los corazones. Finalizo con los versículos 10 y 11, ya para terminar. Mira lo que dice la Biblia, versículos 10 y 11. Entonces, justo en el momento en que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada, llegaron los filisteos para atacar a Israel. Es decir, otra vez los filisteos vinieron en batalla contra el pueblo de Dios. Pero, mira lo que dice, pero ese día el Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo y causó tal confusión entre los filisteos que los israelitas los derrotaron. Los hombres de Israel los persiguieron desde Mizpa hasta un lugar bajo de Betcar, matándolos a lo largo del camino. La historia fue diferente. Qué diferente fue que cuando vinieron nuevamente a la batalla los filisteos, Dios tronó con su voz desde el cielo y los ahuyentó. Mis hermanos, díganme si no es muy precioso descubrir que el arrepentimiento vale la pena, que abandonar el pecado es importante, que abrazar a Dios es lo que necesitamos hacer, porque cuando hacemos eso, Dios cumple lo que ha prometido, pelear por nosotros, pelear nuestras batallas. ¿Cuál es tu batalla hoy? ¿Con qué estás luchando en este momento en tu vida? ¿Dónde has visto la derrota? ¿Será causa de un pecado que no has abandonado? Porque hoy la invitación del Señor es a que seamos restauradores. Este mensaje primero tiene que ser para nosotros. Si queremos ver la victoria de Dios, debemos examinarnos. ¿En qué área debo cambiar? ¿En cómo puedo someterme yo a la palabra de Dios? ¿Y cómo puedo yo empezar a abrazar, a buscar la gloria de Dios? Para que entonces Dios se manifieste en mi vida de una manera poderosa. Pero también pensemos en esas personas que están luchando hoy. Mis hermanos, hay muchas personas a nuestro alrededor que están luchando con muchas situaciones en su vida personal. Que Dios coloque en nuestros corazones el deseo de ser instrumentos de restauración. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por este bello mensaje que nos da tu palabra, Señor. Gracias porque la restauración siempre viene de tu mano, Señor. Y tú quieres, Señor, a través de tu iglesia, que esa restauración llegue a los hogares, a las familias. Señor, en esta noche, coloca en nuestros corazones ese amor por la restauración de las vidas que están destruidas. Padre, oramos hoy para que al examinarnos a la luz de tu palabra, podamos saber si hay pecado personal en nuestra vida que esté comprometiendo la manifestación de tu victoria en nuestra vida.
En esta hora, Señor, hacemos un poco de meditación y nos examinamos ante ti si hay algo que debemos abandonar y te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón y ayúdanos hoy a tomar las decisiones que deban ser tomadas. Te pido, Señor, para que también nos guíes a ese deseo de no solamente las cosas que debamos dejar, sino las que debemos abrazar que proceden de ti. Queremos abrazar tu amor, tu presencia, tu palabra, tus promesas. Señor, todo lo que tú deseas para nosotros, queremos abrazarlo en nuestra vida. Por favor, Padre, tú que conoces muy bien cuáles son nuestras batallas, por favor, pelea contra los filisteos de nuestras vidas, Señor. Pelea contra todos aquellas cosas espirituales que quieren opacar tu gozo, tu voz, tu victoria. Señor, el vivir en la plenitud con la que tú nos has bendecido, Señor. Te pido, Señor, que tu bendición, tu victoria, Señor, sea sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, Señor, por el cual diste tu vida en la cruz del Calvario. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, mil gracias por su tiempo, por compartir con nosotros estos minutos de meditar en la palabra de Dios. Espero que todos disfruten de una maravillosa noche y que podamos meditar en estos versos que hoy el Señor nos ha permitido escuchar. Espero verlos el domingo a las 9 de la mañana para que sigamos adorando al Señor y aprendiendo de su palabra. Dios los bendiga, que descansen. Bendiciones.